vamos a compartir en esta noche, hermanos, qué es la fe, porque es necesario que analicemos esta palabra fe, porque la hemos tomado muy a la ligera. Entonces, al tomar no el significado verdadero, hace que nosotros vivamos en una irrealidad bíblica. Entonces, ¿qué vamos a poner hoy día? Vamos a poner bases acerca de lo que es la fe, ¿no? Nosotros nos hemos llamado gente de fe porque hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y pensamos que ahí termina toda nuestra tarea, ¿no? Y que luego para recibir de Dios es confesar y creer y que todo va a salir bien. Y muchas veces nos hemos dado con la cara en el piso cuando las cosas no han sucedido y pensamos por qué hasta ahora no se manifiesta lo que he creído de parte del Señor y ¿qué pasa conmigo? ¿O me falta fe? Tengo que crecer más en fe. Entonces, vamos a ver lo que es la fe. Entonces, la Escritura nos dice, vayamos a Hebreos 11:6. Vayamos primeramente a Hebreos 11, versículo 6. Acá este pasaje nos habla abiertamente que necesitamos de algo para agradar a Dios, ¿no? Pero si no sabemos qué es ese algo, qué significa la fe, nunca lo vamos a agradar. En nuestra fuerza no podemos agradar al Señor. Y tampoco de acuerdo a lo que pensamos o creemos o nos parece. Entonces, en Hebreos 11:6, la palabra de Dios nos dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la primera parte del versículo dice, sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Amén. En otras palabras, no hay manera de agradar a Dios si es que no tenemos fe. Ahora tú puedes decir, yo he recibido a Jesús, entonces yo tengo fe. Pero vamos a ver qué más lo que dice la Biblia y que a veces nosotros hemos pensado erradamente. Se tiene una idea de fe que es simplemente creer. Pero si pensamos que fe es creer, entonces veamos lo que la Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, 19. ¿Será que la fe solamente es creer? Tú crees con tu corazón y lo dices con tu boca. Hemos tomado ese versículo de Marcos 11:23. Y cuando hablamos acerca de fe, generalmente nosotros ¿qué hacemos? Usamos la fe para recibir, pero no para hacer. Pensamos que la fe se trata de recibir de Dios, cuando en realidad se trata de dar a Dios. De dar a Dios, de vivir para Dios. Vamos a ver eso, pastora. Entonces vayamos a Santiago 2, versículo 19 y leamos lo que dice ese pasaje. Santiago 2, 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, está bien, pero los demonios también creen que Dios es uno. Y creen y tiemblan. Pero eso no indica que ellos son agradables. Los demonios hacen las cosas por creer que agradan a Dios. O sea, porque el demonio cree, ¿significa que agrada a Dios o no? Porque el demonio cree. ¿Agrada a Dios? Agrada a Dios, cree que Dios es uno, que Él existe. ¿Ya es un demonio que tiene fe? ¿No? El demonio, por más que crea, no tiene fe y no agrada a Dios. Entonces hay un creer que no es bíblico, que es el creer de los demonios. Ahora, entonces creer no es igual a fe. Amén. Y no es suficiente para agradar a nuestro Dios. Entonces, no es suficiente para agradar a nuestro Dios. No es suficiente creer. El creer no es suficiente. Amén. ¿No? Podemos creer varios versículos. También se nos ha enseñado que fe es tener la firme creencia que lograremos algo que deseamos. ¿No? También se nos ha enseñado que la fe es la firme creencia que lograremos algo que deseamos.
Y pensamos que tener fe es cuando decimos que nos irá bien con algo que se cumplirá, algún deseo que tenemos, pero eso tampoco es fe. Ajá. Estamos confundiendo fe con optimismo o Esperanza. esperanza o positivismo, Ajá, que es peor aún. ¿no? Soy una mujer positiva, todo me va a ir bien. Uy, estás en fe, todo te va a ir bien. Pero vemos que los resultados no son de acuerdo a lo que dices. ¿Por qué será eso? Entonces vamos a ir más adelante. Ujú. También creemos que fe es obligarnos con mucha fuerza y firmeza y repetir que las cosas que queremos van a suceder y al final terminamos por convencernos. A nosotros mismos. Una Terminamos, autosugestión. esa es autosugestión, no es fe tampoco, No. autosugestión, ¿no? O autohipnosis, podríamos decir, Sí, como la ciencia cristiana. o la metafísica. Que dice, la ciencia cristiana dice que si tú no estás enfermo. Tienes que creer que la enfermedad no existe. Eso es negar la realidad, hermano. No, es una irrealidad, dice. No digas que te pasa esto, no digas, hermano, te va a suceder. Y estamos asustados porque no podemos confesar nada y creemos que por confesar tan solamente lo que nos está pasando, ya no somos mujeres ni hombres de fe. Lo importante es saber qué significa fe para nuestro Creador y cómo quiere que sea mostrada esta fe, que es la fe viva, la fe que actúa, la fe en la cual Dios tiene toda la libertad de hacer milagros. Esa fe bíblica es la que agrada a Dios, pastor. Es la que agrada a Dios. Amén. Entonces vamos a ir paso a paso. Porque si no tenemos una fe correcta, nunca vamos a agradar a Dios. Amén. Y podemos decir, el Señor cumplirá su propósito en mí. Por la llaga de Jesús he sido curado. Pero Y no basta. No basta creer, no basta confesar, no basta ser positivo. No basta ir a la iglesia, no basta ir a entrar en todos los cultos. Hay algo más que Dios exige. Muchos usan el versículo de Hebreos 11:1 y leamos ese versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hoy día vamos a sacudirnos un poco de cosas que hemos oído que no nos ha dado resultado y vamos a aprender la manera como realmente la fe opere, la fe en Dios opera a nuestro favor. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:1, pastor? ahí está, como dice en la pantalla, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, con este versículo se ha dado a entender que fe es creer en algo que no se ve. Pero en realidad no hemos entendido correctamente. Si leemos bien este versículo, la fe no es lo que se espera. Tampoco fe es lo que no se ve. La fe no es invisible ni es algo ciego. La fe no es algo ciega ni invisible. La fe tiene un firme fundamento basado en las palabras de alguien, en las palabras de nuestro Creador, nuestro Señor. No se trata de algo que se está tratando de conseguir. Lo que sí dice este versículo es que la fe es la certeza y la convicción. ¿Qué es la fe? Es la certeza. Certeza y convicción. La certeza te habla de algo que es seguro. La convicción de algo que es verdad. Algo que tiene un firme fundamento seguro. Dios es fiel. Dios es un Dios de fe porque Él es un Dios fiel. Amén. ¿No? Y la convicción de algo que es verdad. Tú estás plenamente convencido en algo. Su palabra es verdad. O sea, pastora, que muchas veces la gente que llama la fe no es lo que se espera, no es lo que no se ve, no es algo ciego, tampoco es algo, como dicen los romanos, un dogma. No, y tampoco un misterio. Y un dogma ciego, que tú tienes que creer.
No, eso no es la fe. Veamos, es una certeza segura, una convicción de la verdad. Amén. Así que vamos a desglosar este concepto de fe para analizar si estamos llevando una fe viva. Todos queremos saber, ¿no? ¿No? Díganle, Padre Dios, en esta noche yo quiero tener esa fe viva en mi corazón. Repitan. Padre Dios, en esta noche yo quiero tener esa fe viva y en mi corazón. En mi corazón. ¿No? Entonces, para poder examinarnos si estamos en la verdadera fe, necesitamos entender qué quiere decir realmente esta palabra fe. Vayamos a Hebreos 10, versículo 38. Gloria al Señor. Hebreos 10, 38. Acá la palabra de Dios está hablando acerca del justo. El justo y la justa. Dice así en Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, porque siempre es imposible agradar a Dios, pero el justo agrada a Dios porque vive por fe. Gloria a Dios. No, el justo vive por fe, y cuando el justo vive por fe, agrada a su Padre Dios. La palabra fe en griego es pistis. ¿Qué significa esta palabra fe en griego que se escribe pistis? Significa fidelidad o constancia. Quiere decir que el justo es fiel y constante. Aquel que es justo y que agrada a Dios es fiel a Dios y es constante en su fidelidad. No es una creencia ciega. Se utilizó pistes porque al plasmar el pensamiento hebreo en griego en el pacto renovado, se utilizó pistis como palabra más cercana a la palabra de fe. En hebreos, esta palabra, ¿no? Fe es emuná. El autor de Hebreos, cuando dijo el justo por la fe vivirá, está citando el versículo de Habacuc 2, versículo 4. Leamos lo que dice en el original griego Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Léalo, pastor, por favor. En la versión Habacuc 2:4, un momentito, a ver, déjenme. Ahora. Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿No? Entonces, Hebreos 11:1, Hebreos 10:28, perdón, esa palabra fe que está en griego pistis, en el hebreo es la palabra emuná, ¿no? Que significa fidelidad o constancia. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo Por su fe. no dice por la fe, ¿qué dice? Por su fe. Por su fe vivirá. Amén. Dios es un Dios de fe, pero Él imparte su fe. Él te enseña a caminar para que tú seas fiel a Él. Amén. Emuná es la palabra que significa firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. Quiere decir que cuando el hebreo dice justo por la fe vivirá, está diciendo que el justo vivirá en firmeza, en vivir su palabra, en fidelidad a su Padre Dios, en sus mandamientos, en cumplir sus mandamientos, en lealtad, en honradez. Ahora sí pasó. ¿Sí? Un poco más adelante, ¿no? La Biblia nos dice que la fe es una cualidad del carácter de nuestro Dios, que Él nos imparte a nosotros
cuando abrazamos su verdad. Otra vez repítelo, pastora. ¿No? La Biblia nos dice que la fe es una cualidad del carácter del Creador, Amén. que tú la recibes, ¿no? Para vivir en fidelidad a su verdad. O sea que Dios es un Dios que tiene fidelidad. Fidelidad. Vayamos a un versículo que está en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones 3. Recuerden que Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, un hombre de Dios tremendo, que tuvo que soportar la incredulidad del pueblo de Israel y ser transportado a Babilonia por 70 años. Es tristísimo. Versículos 2 y 3, ¿no? Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. 3. Lamentaciones 3, 22 y 23. 3, 22, 23. Vamos a leerlo. Dice así. Léalo, pastor. Muy bien. Entonces, estamos ahí. Vamos a compartir pantalla para que todos lo vean. Acá. Compartir pantalla. Ahora sí. Dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, esa palabra que al final que dice, grande es su fidelidad, ¿no? Grande es la fidelidad de él, tu fidelidad, viene de la palabra emuná. Amén. ¿No? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, una del carácter una cualidad del carácter de nuestro Creador es fidelidad. Ahora, Él espera fidelidad de nosotros, pastor. Pero claro, y por eso es que tanto le agrada la fe, porque la fe es volvernos como Dios es. Cuando Dios dice algo y te promete algo, eso fue lo que le dijo a Abraham, ¿no? Mira, en Isaac voy a hacer que todas las naciones del mundo hereden la bendición de recibir la vida eterna. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Pero cómo? Y ahí eso fue lo que creyó Abraham. Y Dios, como es fiel a su palabra, también demanda que nosotros seamos fiel a lo que creemos. Mira, hay un versículo que le hemos malinterpretado. Si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Esto no significa que si nosotros no caminamos en fe, Dios sigue obrando en fe a favor de nosotros. No, quiere decir que si nosotros fallamos, independientemente de lo que nosotros hagamos, Dios sigue siendo lo que Él es. Él sigue siendo fiel. Pero si nosotros lo negamos, Él también nos negará. Claro. ¿Por qué? Porque el principio de la reciprocidad está algo establecido en todas las relaciones humanas. Amén. Vayamos a otro versículo que habla acerca de esta palabra de emuná de Dios. En Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Por eso, hermanos, el Evangelio no es para gente floja, gente perezosa, gente sin decisiones, sin voluntad, gente sin sometimiento, gente que quiere hacer lo que quiere. No podemos hacer lo que queremos y obtener lo mejor de Dios. No es eso bíblico. Sin fidelidad, sin obediencia, sin sometimiento, es imposible agradar a Dios. Amén. Deuteronomio 32, versículo 4. Dice así. Léelo, pastor. Ahí dice Deuteronomio 32, versículo 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén. Porque todos sus caminos son rectitud. Amén. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Entonces, Él es fiel.
sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad Él es justo y es recto. Amén. Nuestro Padre Dios es justo, es recto. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Ahora cuando vemos la palabra del Señor, dice, así como Él es, así también debemos ser nosotros en este mundo. Así como Jesús nos mostró el camino de sometimiento al Padre y vivió una vida de fe, Amén. y no negó ninguna de sus palabras, sino que las aceptó y las hizo, así también el Señor espera de nosotros. La palabra en griego para fiel es pistis. Entonces, Él es la roca cuya obra es perfecta, como dice Deuteronomio 32:4, ahí recién está viéndose, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Él es fiel, ¿cierto? Amén, Él es fiel. La palabra en griego para fiel es pistis, que viene de la raíz pistis, y como se ha dicho, significa fidelidad. Así que vamos a leer un pasaje en 2 de Timoteo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo 2. 3. Vamos para allá, pastora. Segunda de Timoteo 2. 2, 3. Ahí está. Gloria a Dios. Justo lo que usted estaba hablando, pastora. Sí. Dice, si fuéramos infieles, una persona infiel es una persona que no anda en fe delante de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse así Así mismo. mismo. Gloria a Dios. No, Él sigue siendo fiel y sus palabras no cambian. Tú eres infiel, pero tú vas a la palabra, Dios dice la misma cosa acerca de él. Y Dios actúa, pero Él necesita para actuar en nosotros que nosotros seamos fieles. Amén. Que nosotros tengamos fe. Que nosotros, vivir en fe no es vivir a ciegas, es vivir de acuerdo a su mandamiento. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no cambia, no muda. Dios no cambia, no muda. Entonces la fe no es una simple creencia. No tiene sentido en decir que el Creador cree. Más bien quiere decir que el Creador tiene fidelidad. Nuestro Creador, no solamente esa palabra, que es un Dios de fe, tiene que ver con fidelidad. La palabra fe tiene que ver con una actitud del carácter de nuestro Padre Dios. Recordemos lo que nos dice Efesios 5:1. Efesios 5:1, ¿qué es lo que el Señor nos manda y exige para nosotros ahora que somos sus hijos? Efesios 5:1. Elena, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué tenemos que imitarlo? En ese sentido, está hablando de su carácter, ¿no? De su carácter. En este sentido, de ser fiel. De ser fiel. Porque nosotros podemos hacer en muchos aspectos de su carácter, imitadores. Pero acá estamos viendo acerca de ser fiel, ser fiel. firme, ¿no? Tener convicción en lo que hacemos. Es una palabra que ahora la podemos decir como integridad, ¿no? Continuamos, pastor. Sí, entonces vamos a ver, usted tiene, pastor, acerca de la palabra emuná. Emuná. Creo que está un poquito más abajo acá. Bueno, sí, acá está. Ahí está, ya. Entonces vamos a ver ahí. Vamos a ver un ratito. A ver, déjame compartir. Pero vamos a ver. Más abajo, ¿no? Sí, más abajo. Vamos a ir más adelante. Entonces, ¿qué significa emuná? Que tiene que ver con fe. Significa fidelidad, firmeza. Y para ser claros, vamos a ver cómo es utilizada la palabra emuná en los siguientes versículos que vamos a leer. Amén. Entonces vayamos a Proverbios 28:20. Proverbios 28. Proverbios 28:20. Gloria al Señor. Entonces,
estamos resumiendo de que Dios nos manda tener fe, que eso le agrada, que esa fe es una fidelidad, una integridad, una seguridad en las cosas de Dios. Es ¿qué número? 28:20, Proverbios. Proverbios. Fiel en abrir el ojo, escuchar la Otra palabra. vez repite, y oír. Proverbios 28:20. No se queden dormidos ahí nadie, por favor. Le jalamos las orejas y acá los estamos viendo. Después dice, ah, sí, dormido. No, ¿qué perdió? Estaba en el sueño, ahí. Está en el espíritu. En el espíritu, pero no oía nada, no escuchó nada. En el espíritu de su carne. Si alguien se quiere dormir, se para, se levanta, abre el oído, porque tiene que escuchar a Dios, a oír hablar a Dios. Dice así, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. En otros versículos, en otras traducciones, el hombre fiel, amén, que es el hombre de fe. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Nosotros queremos bendiciones. Amén, Elenita. Amén, Elena. Más el que sea pastora. Amén. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles. ¿No? El hombre fiel, ¿no? Recibirá muchas bendiciones. Es por eso que en todas las culturas la traición es algo pero que nadie lo soporta. En todas las culturas el traidor está perfilado como la persona más peligrosa, porque camina contigo, come contigo, pero después cuando te volteas, te corta y te mata, ¿no? A Jesús le hicieron una traición, y es peor cuando es la persona más cercana. Recordemos que Judas era el que veía la finanza del Señor, era su economista, su financista, ¿no? Y este le robaba. Sí, yo me he dado cuenta de algo, ¿no? A los cristianos les gustan mucho las alabanzas, las adoraciones, levantan la mano, ¿no? Pero en cuestión de la palabra se quedan dormidos. ¿Qué es eso? No, hermanos, no abre sus oídos. Abre tu oído. Lo que el Espíritu Santo tiene para decirte esta noche a ti. Para que camines en fidelidad y obediencia, en buscar a tu Padre Dios, en hacerte uno con Él, para poder recibir sus muchas bendiciones. Vayamos a otro versículo, al Salmo 36, versículo 5. Salmo 36, versículo 5. Jesús se llevó a los discípulos antes de ser entregado, y los llevó a sus discípulos para que oraran con él. ¿Qué hicieron los discípulos? A los que llevó. Se fueron a roncar. Para comer la parrillada estaba bien ahí, ¿no? Sí, en la multiplicación de los panes y los peces. Pero a la hora de oír. A la hora de oír, nada, se quedaban dormidos. ¿Qué es eso? Y el Señor nos dice, velad y orad para que no entres en tentación para no oír. El Salmo 36, versículo 5. Sí. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tremendo, ¿no? Esa palabra, tu fidelidad ahí, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, viene de la palabra fe, emuná. Emuná, fe también significa fidelidad. Miren cómo es él, hasta dónde llega su fidelidad. Éxodo 17, versículo 12. Éxodo 17, 12. Qué lindo entender esto, que Dios es tan fiel, que Él no puede traicionar a nadie. Él no puede traicionarse a sí mismo tampoco. Éxodo 17, 12. Por eso la Biblia dice que Dios ha exaltado su nombre, pero su palabra por encima de su nombre, porque su palabra no la puede quebrar nunca. El propio Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros sabéis que en la vida eterna y vida son las que dan testimonio de mí. Acá dice. ¿Leo? Sí. Éxodo 17:12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, porque Moisés levantó sus manos, ¿no? Entonces, las manos de Moisés se cansaban y pusieron una piedra debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y, ¿cómo dice? Y Aarón y Ur a un lado y del otro, y así hubo en sus manos firmeza. ¿Qué pasa de acá? No estoy viendo esto. Y tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro.
así hubo en sus manos firmeza. hasta Allá. que se puso el sol. Esa palabra firmeza también Es tiene que ver con fidelidad. fidelidad y tiene que ver con fe. Emuná. Emuná. Entonces, tú, si quieres tener fe, sé firme en tus creencias. Y por eso es tan importante lo que dice la Biblia, que tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí donde más estás tú, ahí está la verdad de la palabra. Si no está en lo íntimo de tu corazón, no va a haber firmeza. ¿Cierto? Si no está en lo íntimo de tu corazón la palabra de Dios, no va a haber fidelidad, hermano. No puede haber fe. No puede haber. Si no está en tu corazón, en lo íntimo, dentro de tu corazón, ahí en el fondo de ti mismo, en el propio tuétano de tu ser, ahí tiene que estar. No se trata, hermanita, pastora, ¿qué tengo que decir? Hermano, yo no tengo que decir lo que tú tienes que decir para recibir a tu Padre Dios. Tú tienes que conocer y saber lo que tu Padre Dios dice acerca de ti. Aleluya. Tú, eso tiene que salir por ti. Apóyame con tus oraciones. Ahí esa frasecita. Amamos a la gente y vamos a orar por ella, porque esa es nuestra obligación. Pero no pueden depender del ser humano, del brazo de la carne. Tienes que depender del Señor. Tienes que pasar tiempo con Él. Creerle a Él. Para que puedas estar firme en el día malo. Amén. Para que puedas estar firme en la hora de la prueba. Para que puedas estar firme en el momento que te quieran hacer negar al Señor. Tienes que estar firme, hermano. ¿Va a hallar fe en la tierra cuando venga el Hijo de Dios? Por supuesto. Si tú estás firme desde ahora, vas a mantenerte firme en todos los momentos. Porque no vas a querer negarlo a Él, porque quieres vivir con Él eternamente y para siempre. Vayamos a 2 de Crónicas 19, versículo 9. 2 de Crónicas 19, 9. ¿Leo, pastora? Sí, por favor. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Con verdad y con corazón Íntegro. íntegro. Un corazón íntegro, tiene que ver con integridad. Verdad, también otra versión le dice como fidelidad, que tiene que ver con la palabra emuná. Entonces, vamos al versículo, la palabra emuná en la Biblia, y el significado es actuar con fidelidad, actuar con firmeza, actuar con constancia y con verdad. Si tú eres una mujer o un hombre de fe, tú eres fiel, tú eres firme, tú eres constante y tú eres hombre de verdad. Hombre y mujer Amén. de verdad. La palabra emuná en sus raíces hebreas nos brinda una perspectiva mucho más completa y profunda y real de sus significados. Esta palabra tiene 3 raíces en hebreo. La primera es emun, E-M-U-N, que significa confiable y fiel. ¿Qué significa esa palabra? Ser confiable y fiel. Isaías 26, 2. Vayamos a Isaías 26, versículo 2. Es una persona, y también el versículo 3. una persona fiel y confiable, describe a una persona que guarda y transmite la verdad. La guarda para vivirla a él y la transmite para otros para que vivan esa verdad. Es tan importante porque después que se habla la Shema, que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, amarás al Señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿No? Después dice inmediatamente, y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Eso es lo que está diciendo usted, pastora.